Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive. Listos para otra inmersión profunda. Hoy vamos a adentrarnos en algo que nos toca a todos. A ver, A ver, a ver. el lado oscuro un poco de nuestra vida digital. Ujú. Esas cosas que no vemos, esos costos ocultos Sí, sí, que no vienen en la factura del Internet. exacto. Y bueno, la idea es que exploremos dos grandes áreas. A ver. Primero, el impacto en el medio ambiente Claro. de nuestra vida digital, ¿no? Ah, Y luego, también cómo afecta nuestro bienestar. ajá. Y por ejemplo, les lanzo una pregunta para empezar. Ya. ¿Ustedes han puesto a pensar alguna vez cuánta agua se necesita para que ChatGPT escriba un correo electrónico de 100 palabras? Wow, qué interesante. No. Pues prepárense porque son 519 mililitros. Wow. Que bueno, dicho así pueden no sonar tanto. No, no parece mucho. Pero si lo multiplicamos por la cantidad de gente que usa ChatGPT Claro. y la cantidad de correos que se envían a diario, Millones. la cosa cambia. Sí, totalmente. O sea, ahí es donde Exacto. empieza a ser un número importante. Y todo esto es porque, bueno, los centros de datos que hacen posible Ujú. que funcione Internet y que con la inteligencia artificial, bueno, Están a full. están a full. Consumen muchísima energía, no solo para funcionar, Claro. sino sobre todo para refrigerarse. Exactamente. La refrigeración es un tema clave en este impacto, ¿no? Y lo que es súper interesante aquí es que Internet siempre ha tenido un costo ambiental, Claro. ¿verdad? Pero lo que estamos viendo es que la inteligencia artificial Ajá. está multiplicando este costo a pasos agigantados. Rapidísimo. Exacto, es una aceleración impresionante. Y si hablamos de ejemplos concretos, Sí. Microsoft, por ejemplo, Ajá. en 2022 aumentó su consumo de agua en un 34%, ¡Wow! que equivale más o menos a 2.500 piscinas olímpicas. Una barbaridad. No, una cifra impactante. Totalmente. Y recordemos que Microsoft tiene una alianza con OpenAI para desarrollar aún más Claro. la inteligencia artificial. Entonces, es curioso, ¿no? Sí. Cómo las empresas tecnológicas se esfuerzan por ser sostenibles, ¿Mm? pero al mismo tiempo, con el desarrollo de la IA, Se enfrentan a estos nuevos desafíos. se enfrentan a nuevos desafíos. Exacto, es una paradoja sin duda. Totalmente. Y Google, por ejemplo, también nos da otro ejemplo interesante, ¿no? Sí, Si bien usan energía renovable en sus centros de datos, qué bueno. lo cual es muy positivo. Sí. Sus emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron un 13% al año pasado. Mm, Ya, entonces, interesante. O sea, ahí vemos que el camino hacia una tecnología más verde sí, es complejo. es complejo, tiene muchas aristas. Sí, sí. Y bueno, volviendo un poco a nuestra vida cotidiana, Claro. a lo que hacemos todos los días, Ajá. ¿qué impacto tienen nuestras acciones en todo esto? Yo me quedé bastante sorprendido cuando leí, a ver, que enviar un correo electrónico con un archivo adjunto Ah. consume la misma energía que una bombilla encendida durante 24 horas. Impresionante. No. Sí. O sea, un solo correo. Es que no pensamos en eso, ¿verdad? No, para Y la nada. energía que hay detrás de cada. Clic que hacemos. De cada clic. Y bueno, y ni hablar de descargar un archivo. Ah, No. sí, ahí sí. De un Uy, kiwi, por ejemplo, se dispara. requiere 200 litros de agua para enfriar los servidores. 200 litros, es una locura. Esto es una locura, sí. De hecho, hay una estadística que dice que si Internet fuera un país, A ver, sería el sexto mayor emisor de dióxido de carbono del mundo. wow, o sea, un impacto a nivel global. Impresionante. Impresionante. Bueno, y ahora cambiando un poco el enfoque, Ahora, vamos a hablar de cómo nuestra vida digital ajá. nos impacta a nosotros mismos. Sí, A nivel personal, a nivel personal. ¿han oído hablar de la nomofobia? La nomofobia. Sí, claro, es el miedo irracional a estar sin teléfono móvil, sin el teléfono. Sí. Sin el teléfono, exacto. ¿No? Es increíble. Pero estudios dicen que afecta al 70% Sí, de las personas. una gran mayoría. Entonces, es muy importante que empecemos a prestarle atención Totalmente. a nuestro bienestar digital. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, para mejorar en este aspecto? Bueno, hay pequeñas acciones, ¿no? Ah, Que podemos incorporar en nuestro día a día ajá, que pueden hacer una gran diferencia. Por ejemplo, hacer una limpieza digital, ajá. eliminar correos, fotos que no necesitamos, Mm, incluso aplicaciones que ya no usamos. sí, sí. No. También es importante limitar el tiempo Ujú, que pasamos en redes sociales claro. y ser conscientes de cuánto tiempo le dedicamos a cada actividad digital. Sí,
A veces simplemente disfrutar del momento presente, Exacto. sin estar con el teléfono. Sin estar pegados a la pantalla. Es un gran paso. Es un gran paso, sí. No. Silenciar las notificaciones o personalizarlas solo para lo esencial Ajá. también ayuda. También, sí, se trata de usar la tecnología de forma consciente, Claro, que no nos controle ella. que no nos controle, exacto. En resumen, hoy hemos explorado dos caras Sí. de nuestra vida digital. El impacto ambiental, Ajá. que nos invita a ser más conscientes de nuestros hábitos, ¿no? Y el bienestar personal, Claro. que nos recuerda la importancia de un uso equilibrado de la tecnología. Totalmente de acuerdo. Y con esto les dejamos una pregunta para reflexionar. Sí. Sabiendo todo esto que ahora sabemos, Ujú. ¿cómo podemos equilibrar nuestra vida digital con un futuro sostenible y con nuestro propio bienestar? Interesante pregunta para ir pensando, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión al lado oscuro de la vida digital.